Porque usted y yo a veces manchamos la sangre de Jesús. Y cuando el Señor me llevó a este video, siempre me gustaba una reflexión, porque el ser humano es muy visual. Es muy auditivo, pero es muy visual. Y a veces es necesario ver, como dice por ahí, es necesario ver para creer. ¿Y sabes todo lo que Jesús hizo por usted, por mí, por cada uno de los que está allá afuera? Él fue ese puente, dice la Biblia, que Él fue ese puente. ¿Para qué? Para que usted y yo nos salváramos. Ahora yo pregunto, ¿será que uno de ustedes está dispuesto a dar su hijo? ¿Será que uno de ustedes está dispuesto a dar su hijo? ¿Ninguno? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Es muy fuerte. Pero Dios lo hizo. Y lo hizo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es impresionante porque yo decía, wow, Señor, cada vez que viene Semana Santa y la gente ve la película, la gente reflexiona, ¿verdad? Empiezan a reflexionar, hay algunos que se convierten, hay otros que les cuesta. Pero es necesario verse, por eso es que el Señor me decía, la gente es muy visual. La gente es como los niños, si no ve el trabajo, no ve la forma, no ve la actividad que se va a hacer, no lo cree. Y es necesario a veces ver lo que el Señor hizo por nosotros. El Señor murió en esa cruz por usted y por mí. Y murió por eso, para que nosotros no nos perdamos. Pero el problema ya no es de Jesús, porque ya Él murió en esa cruz por usted y por mí. El problema ahora queda, diga conmigo. Si usted decide, la Biblia dice que hay dos caminos. Usted decide si camina por el bien o camina por el mal. Usted decide si escoge el camino del cielo o el del infierno. Hay muchos que decían, lo vi entrando, que decían que tenían calor. Procure no ir por mal camino yo, porque o si no, abajo hace más calor. Entonces procuremos de andar por el camino correcto. Voy a leer aquí un versículo que está en Romanos 8:34 y dice, ¿quién podrá condenarnos? Cristo Jesús, quien murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando ¿por quién? Imagínense, ya Él murió en esa cruz y todavía sigue rogando por usted y por mí. Todavía sigue rogando. Y dice la Biblia que Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por usted y por mí para que tratemos, para que el Señor trate de darnos más oportunidades. Y yo le digo, Dios mío, señores, ¿es insuficiente? ¿Será? ¿Será que es insuficiente todo lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros? Es impresionante. Yo voy a dar, nuestra serie se llama Multiplicación genuina a consolidación genuina. ¿Qué es una multiplicación? En lo natural, ¿aquí hay profesores? Vanessa. En lo natural es un número. En lo natural es un número. Es donde tú dices, vamos a llevarlo no a nivel de escuela, vamos a llevarlo a nivel del que es inversionista. Inviertes $20 y le ganas, lo vendes a 30, 40, le ganas $20 más. Ese es un número, es una multiplicación numérica. Pero en lo espiritual es extenderse, crecer y dar frutos. En lo espiritual no es como en lo natural. En lo natural es como cuando nosotros traemos gente solamente para que nos vean. Pero en lo espiritual es cuando se extiende, cuando crece, cuando da fruto. Ahí yo diría que es un número, pero espiritual. ¿Qué es consolidación? Y bendigo a mis hermanos, a la profeta Janie, a la evangelista Anaís y a mi hermana Carolina y Víctor, que llevan ese trabajo de consolidación. Es el proceso de cuidado, atención y acompañamiento continuo que se le da a un nuevo creyente. ¿Qué se le da a un nuevo creyente? Vamos a ser participativos, porque me gusta preguntar. Ustedes saben que mayormente eso es lo que tienen los profesores, les gusta preguntar. Mayormente el proceso es el cuidado, lo que hacen mis hermanos, cuidan, acompañan y le pasa a la red que corresponde para que esa red comience a hacer ese cuidado. Y por eso es que nosotros en la red tenemos que tener cuidado de llevar ese cuidado continuo, como lo dice, que es el proceso, el cuidado y el acompañamiento de la persona. Pero lo dice que es a los nuevos creyentes. Vamos a buscar Efesios 4:15.
El que lo tenga, me imagino que todos trajeron espada. Porque si usted va para la guerra y no trae espada, mi hermana se murió. Dice la Biblia en Efesios 4:15, dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más ¿a quién? A Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Es la qué? Es la cabeza del cuerpo. Sí, hermano. Nueva traducción viviente. Y dice la Biblia que es la cabeza, o sea, Cristo es nuestra cabeza. Cristo, nosotros, pero dice más adelante, dice, para parecernos, hasta parecernos más ¿a quién? A Cristo. Yo no quiero parecerme a mi hermano, no. Yo quiero parecerme a Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Nadie sabe cómo era Cristo. Aleluya. Cristo era bondadoso. Él era quien ayudaba, Él era quien levantaba. Usted no está viendo todo lo que se está hablando hoy en día. Hoy en día se habla de ¿qué? Ay, pastor, yo vine nada más a las prédicas. O sea, hoy en día se ha estado hablando en todos lados y en la vigilia fue del amor. Del amor, se ha estado hablando en todo del amor. Dice que más peso tiene el que restaura que el que juzga, que el que condena. Entonces quiere decir que ahí me está hablando del amor. Tenemos que tener más amor. Pero vamos a lo que dice nuestra visión. Porque usted sabe que toda iglesia tiene una visión y tiene una misión. Amén. La visión dice descubrir y restaurar los 5 ministerios como lo dice la Biblia. Pregunto, ¿cómo dice la Biblia? Ajá. ¿Está escrito en dónde? Efesios 4:11. Y dijo, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros. Dice constituyó, no es que yo lo elegí. Él los constituyó. Quizás ustedes están ahí y hay muchos profetas, muchos evangelistas, porque ya el Señor te eligió desde el vientre de tu madre. Pero ¿sabes quién tiene que creérselo? ¿Eres tú? La profeta que vino el día miércoles, Rafael, hablaba sobre algo muy importante y decía que mayormente hay un llamado para cada uno, pero muchos prefieren quedarse sentados. Muchos prefieren decir, no, no me envíes para ningún lugar, no quiero, prefiere quedarse sentado. Pero la Biblia cuando me dice en Efesios 4:15, o sea, que nosotros somos la cabeza, quiere decir, ¿Cristo se quedaría sentado? Porque la Biblia me dice que el Hijo del Hombre tiene donde recostar su cabeza. O sea, usted y yo tenemos donde dormir. Pero usted sabe lo que dice la Biblia, que Jesús no tuvo donde dormir. No tuvo donde dormir, y no porque no quería, porque creo que le sobraría en casa, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué? Porque él estaba en una continua trabajación, no sé cómo decirle. Estaba en esa continuidad. Y quizás a veces nosotros vamos a una casa y nos cansamos. Quizás vamos a un lugar y decimos, y esperamos, y esperamos, y esperamos. ¿Y sabe lo que dice, lo que nos muestra la Biblia? Que nos endurecemos. Nos endurecemos. Entonces cuando usted viene a ver, ya usted no es un servidor de Cristo, usted es un servidor del mundo. Porque realmente se ha callado lo que el Señor le ha mandado a decir. Pero vamos más allá. El título que el Señor me da, y quiero que me hagan una pregunta a lo último al finalizar. Yo sé que va a ser la hermana Karen. La pregunta, por favor, para que no se me olvide. La primera pregunta es, ¿será que ¿será que está asociada actual esta? Ya va. ¿Será que usted está? Aquí nos equivocamos, ya va. ¿Será que esta sociedad actual está lista para la venida de Cristo? Pregunto. Le pregunto a usted y me pregunté yo, porque este es un devocional mío. ¿Será que estamos preparados para la venida de Cristo? Yo escuchaba un documental que decía Ale Zurdo y decía, hay un remanente, pero ese remanente está escondido. Ese remanente está escondido. Porque
sí hay alguien que puede hacer que llegue, como se dice por ahí. Pero hay otros que han decidido callar. ¿Cómo era que decía el título? ¿Será que esta sociedad actual está preparada para la venida de Cristo? Debemos hacernos esa pregunta todos los días. Todos los días debemos preguntarnos, ¿será que estamos preparados o será que no estamos ocupados en otras cosas? Pero vámonos al versículo principal, que dice Efesios 4, 17 al 24. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús, amén. Dice, con autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan como los que conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. O sea, con autoridad del Señor digo lo siguiente, vuelvo a repetir, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿No hemos encontrado personas en la iglesia que están confundidas? Muchísimas. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Yo le digo, Señor, perdóname. Porque la Biblia me enseña que Dios no todo el tiempo anda hablando. Dios hizo silencio. Busque la mitad de su Biblia para que usted vea la página en blanco. Dios hizo silencio 400 años. Entonces a veces dice, Dios me dijo, y cuando salen al mundo tú lo ves. Y tú dices, que Dios te habló. Que Dios te dijo. Dice la Biblia que por los frutos. Y eso hablaba el apóstol la semana pasada. Decía por los frutos. O sea, nos mostraba, decía el apóstol, hablaba sobre lo de la prédica pasada. Acuérdate. Hablaba el apóstol sobre la semana pasada, sobre la. Ya va. No lo tengo copiado aquí. Hablaba sobre la. Ya va, que lo tengo en la pepa de la lengua. En la lengua. Hablaba sobre los frutos. Hablaba sobre los frutos. Dime quién eres. Dime quién eres. Yo le voy a decir algo, mis hermanos. A veces es necesario saber quién nos habla. Porque cuando sabemos quién nos habla, los frutos van a demostrar lo correcto. Pero si vemos quién nos habla, no habla Dios, vamos a ver. ¿Cómo le dirían ahí, apóstol? Esos infrutos. frutos germinados, ¿será? Exactamente. No sé cómo llamarle ahí. Pero fruto adulterado. Es como el producto no terminado. Pues no se termina porque no es un producto del correcto el que se lleva, ¿verdad? De calidad, así es. Y seguimos y dice el 15. En cambio hablaremos la verdad. ¿Qué hablaremos? Con amor, y así creceremos con todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Ya va el 18, perdón. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente. Y seguimos. Y endurecieron el corazón. ¿Hacia quién? Hacia Adriana, hacia el apóstol lo endurecieron. Hacia Dios. Endurecieron el corazón hacia Dios. No hay de otra. Hacia Dios. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de ¿qué? De impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. A veces es necesario que se nos vuelva a enseñar. Así es. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Yo quiero hacer aquí algo. Déjeme leer la palabra completa y después le explico lo que vamos a hacer. Dice el 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio dejen que el Espíritu Santo les revele los pensamientos y las actitudes. Pongan la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y ¿qué?
y santo, que es justo y santo. La Biblia nos hablaba al principio sobre no endurecer el corazón. Yo quiero hacer aquí un pequeño simulacro. ¿Qué ustedes ven aquí? Aquí, perdón. Una piedra. ¿Y aquí ven? Una esponja. ¿Sabe lo que habla la Biblia sobre el corazón? Yo voy a dejarla remojando 5 minutos. ¿Y usted cree que esta piedra blande? ¿Seguro? Segurísimo. La piedra, quiero que entiendan lo que significa la piedra. La piedra representa dureza, orgullo, ego, maldad. Este es el corazón. Imagínense ustedes que este es un corazón y este es otro corazón. Pero hay muchos que tienen el corazón así. Es una piedra. Tienen el corazón duro, se endurecen, tienen ira, tienen rencor, no pueden perdonar. Y hay otros que tienen el corazón así, mire cómo está esta esponja. Si suelto el agua, cae. ¿Ustedes saben por qué? La esponja representa el corazón sensible, abierto, humilde. Lo que la esponja absorbe, eso es lo que va a compartir. Eso es lo que va a compartir. Y Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dice que nos dará un corazón de carne. Procuremos de no tener nuestro corazón endurecido. Procuremos de soltar las cosas que nos cargan. Porque ¿sabes qué? Si yo le lanzo esta piedra, agarre mi hermano. Si yo lanzo esta piedra, va a pesar muchísimo para agarrarla. Y así a veces está la vida de la persona, pesada. Que no quiero ir a servicio, pero es que no quiero ir a esto, pero es que aquello, empieza a quejarse porque su corazón está duro. Pero los que tienen el corazón suavecito, sensible, tienen amor en su corazón, lo demuestran ¿por qué? Por sus frutos. Lo demuestra por sus frutos. Quiero que vayamos a quiero que vayamos a Hechos 5:9. Así es. Así es. Miren la revelación que dice la pastora. La esponja absorbe el agua. ¿Y qué dice la Biblia que es el agua? Vida, ¿verdad? Ya varias veces han venido hablando sobre el agua. Y el agua es vida, pero la piedra no absorbe nada. Y es como cuando usted viene a la iglesia y se va, igual. Pero aquí recibes y aquí comienzas a llevarte y a dar. Comienzas a dar lo que recibiste de esa agua viva que pedía aquella samaritana, esa agua viva que necesitaba. Y dice en Hechos 9:5, dice, cuando le dice, vamos a leer Hechos 9:5. Hechos 9:5. ¿Qué? En Reina Valera, ¿sí? Sí. ¿Quién lo tiene? Léanlo, hermano. ¿Quién lo tiene? Hechos 9:5. Sí, amén. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra la vida. ¿A quién estaba hablando aquí?
A Pablo. ¿Verdad? Y le hablaba a Saulo en ese momento. Le hablaba a Saulo. ¿Usted sabe por qué le hablaba a Saulo? Porque realmente muchos tenían miedo de ir y predicarle a Saulo. Pero tuvo que ir ¿quién? Jesús. El mismo Jesús tuvo que ir y predicarle. Dice, cuando le dice dura cosa te es dar coces contra el aguijón, esto significa que Saulo estaba luchando inútilmente contra la voluntad de Dios. Quizás aquí no, como dice el apóstol, aquí no. Eso en otro lado. Hay personas que están luchando contra o se están resistiendo a la voluntad de Dios. Entonces creen que decir yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, y se resisten no al apóstol. ¿Se resisten a quién? A Dios, lo dice. Se resiste actualmente a Dios. Saulo, vamos a hablar un poquito sobre Saulo. Saulo era un perseguidor ¿de quién? De los cristianos. Saulo no perseguía a los gentiles. Saulo no perseguía a los mundanos. Saulo perseguía a los cristianos. Procuremos, ni tú ni yo, de perseguir a un ungido de Dios. O si no, simplemente bendecirlo, dale la palabra. Dice la Biblia que ¿qué es lo que lo va a hacer libre? La palabra. Dele la palabra. Si usted ve que ese está medio chueco, dele la palabra. Métale la palabra para que cuando usted viene a ver, esa persona acepta lo que tiene que aceptar de Dios. Cuando Saulo se acercaba a los cristianos, ¿sabe lo que hacía? Le huían. Porque le tenían miedo. O sea, le tenían miedo a lo que él hacía, pues. Porque él iba y hacía tremenduras con los cristianos. Y tuvo que venir el mismo Dios. ¿A qué? A confrontarlo, a decirle. ¿Qué le dijo ahí qué le dijo el Señor a Saulo? ¿Quién eres? Le preguntó Saulo. Déjame leerlo aquí, ya va que aquí no. Estamos en vivo, ya va. Sí, hermano, porfa, gracias. Sí. Ajá. Hechos 9:5, vamos a leerlo completo, que quiero que entienda algo aquí, que entendamos algo aquí. Dice, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le dijo, yo soy Jesús, tú eres a quien persigues. Yo soy el que tú persigues. ¿Usted sabía que a veces nos resistimos y no perseguimos al hermano, sino perseguimos a Jesús? ¿Cómo decimos? Ay, 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 uy, 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 o amén. A veces perseguimos al mismo Jesús. Cuando usted habla de un hermano, cuando usted critica a un hermano, usted está hablando de Jesús. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque él no estaba persiguiendo a Jesús, le daba a los cristianos, ¿o no? Estaba persiguiendo, entonces era Jesús. Y yo decía, ciertamente, Señor, a veces nosotros, porque, como dice la Biblia, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. A veces nosotros cometemos cosas que no le agradan a Dios, pero hoy decidimos arrepentirnos. Por eso es que esta palabra que me daba el Señor me hacía entender, me decía, Adriana, es necesario que la gente se arrepienta. Es necesario que la gente se arrepienta. Es necesario que nos arrepintamos, amado. ¿Usted sabe cuándo venga Jesús? Pregunto. Entonces, vigilemos. Vigilemos. O vamos a esperar que venga Jesús para que nos agarre. Dice la Biblia que el ladrón cuando iba a robar la casa, le decía a fulanito, voy a ir hoy a robar tu casa. Si venía a robar, nosotros lo estamos esperando con un machete, ¿verdad? Lo íbamos a esperar con algo, no íbamos a dejar robar. ¿O usted sí va a dejar robar? Así tenemos que estar pendientes, porque así anda el diablo. Buscando, ¿para qué? Para robarnos. ¿Pero qué nos va a robar? Lo material. Lo material no se lo va a llevar usted. Está pendiente de robar su alma, está pendiente de robar nuestra alma. Por eso es que usted y yo debemos vigilar todos los días para que nada nos pueda tocar, para que nada nos pueda apartar de Dios. Ajá.
Entonces, decía, vamos a seguir leyendo este versículo. Quiero preguntar aquí qué es un gentil. Yo creo que lo dije al principio. Una persona no creyente. Una persona que no cree en Jesús, ¿verdad? Una persona que no cree en nada. Una persona que vive por su propia ley. Esa clase nos la dio el maestro Montenegro. Una persona que vive por su propia ley y su propio razonamiento. Pero están lejos de la vida de Jesús. Ese es un gentil. Están separados debido ¿a qué? A su dureza. ¿Están separados a qué? Debido a su dureza, dice la Biblia. O sea, que nos quiere entender que a veces cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, automáticamente nos volvemos un gentil. Un gentil que no quiere obedecer, un gentil que no quiere hacer caso, un gentil que no quiere seguir la palabra. Voy a hablar un ejemplo que me pasó el día de la vigilia, decía la hermana Yuri. Yo le decía, la que estaba llevando el liderazgo en ese momento, decía, mire, si los llaman, los van a llamar. Y cuando los llamen, ustedes tienen que ir, porque van a orar por los servidores. Y yo le digo a mi hermana Yuri, hermana Yuri, estaba como se dice la talanquera, ¿no? Lo que marca adentro el estadio. Y yo le decía a mi hermana, si nos llaman, usted corre y salta eso y brinca. Y a mis hermanas, no me diga eso porque lo voy a obedecer. No me diga eso porque la voy a obedecer. Ustedes saben lo que quiere decir eso, que ella ha agarrado las prédicas, ella ha agarrado la enseñanza. Que nosotros somos, ¿qué? Obedientes, nosotros tenemos que obedecer. Entonces cuando un líder lidera un pueblo, quiere decir que el pueblo es obediente, debería ser obediente, ¿verdad, apóstol? Debería ser obediente. Y eso me mostró que la hermana Yuri estaba agarrando y me decía, hermana, si usted me dice eso, lo voy a hacer. Quiere decir que ella era obediente. Y yo bendigo, no es por nada, yo bendigo a toda la red. Pero yo bendigo a la red 506 porque, de verdad, yo pongo algo por el grupo y eso es así, apóstol. Lo consiguen de un 2x3. Yo, levantan las manos para decir para ellos mismos. Y yo le doy gracias a Dios porque es un pueblo entendido, un pueblo despierto. No quiere decir que las demás redes no son iguales, ¿no? Solo que como no vivo el proceso de la demás red, no sé qué es lo que sucede, pero la red 506, yo que vivo el proceso, déjeme decirle que es una red obediente. Por eso es que lo bendigo muchísimo más. Seguimos leyendo la palabra y dice, vamos a leer este versículo, cuando dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de ¿qué? De Cristo. Cuando nos dice que esto no es lo que nosotros aprendimos de Cristo, es decirnos, cuidado con lo que usted está haciendo. Cuidado con lo que estamos haciendo, porque realmente eso no es lo que aprendimos de Cristo. Tenemos que poner toda la práctica y toda la teoría de lo que aprendimos ¿de quién? De Cristo, de nuestro Señor. Dice, y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él. Esto está en el mismo versículo de Hechos 5:9. Esa es la continuación. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanados mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él. Han salido. O sea, usted, ¿pueblo de quién? Pueblo de Cristo, pueblo de Jehová. Y dice que de la tierra de Jehová hemos salido. O sea, somos de la tierra de Jehová. Amén. ¿Cuál es el alma poderosa que tiene el cristiano? La oración, ¿verdad? La oración es el arma poderosa. Pero ustedes saben cuál es un arma poderosa que les voy a enseñar. Cuando dice, escrito está. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros podemos orar, pero si la voluntad de Dios no es esa, entonces es mejor decirle, Cristo está. Porque se los voy a llevar cuando Jesús estaba orando. ¿Qué hacía Jesús antes de ser entregado? Estaba
orando. Y le dijo esto al pueblo, le dijo esto a sus líderes. Ni siquiera tienen una hora para orar. ¿Quién ora aquí una hora? No tenemos ni siquiera una hora para orar. Mientras que Jesús estaba velando. Mientras que Jesús estaba velando, ¿por qué? Porque iba a ser entregado por ti y por mí. Y lo más tremendo de esto, mis hermanos, no es la oración, es la palabra. Se me distorsionó esto, apóstol, pero Dios tiene el control. Su arma poderosa es, escrito está. Yo quiero llevarlos a cuando Jesús le decía a los discípulos eso, lo de que estar orando. Era impresionante. ¿Usted sabe por qué? Porque él estaba siendo tentado por Satanás. Él estaba siendo tentado por Satanás y los discípulos no estaban velando para orar por él. No estaban cuidándolo. Pero lo más tremendo de esto no es esto, mi hermano, es que Jesús contrarrestó todo eso ¿con qué? Con la palabra. Porque le dijo, lánzate. ¿Que yo enviaré a quién? Que él enviará a sus ángeles. ¿Lo tentó con qué? Con la palabra. Pero Jesús lo derribó con la palabra. Cuando nosotros decimos que vamos en el nombre de Jesús, derribamos todo argumento. Porque no eres tú, no soy yo, es Jesús. El que murió en la cruz por ti no fuiste tú. No fui yo, fue Jesús. Por eso es que siempre debemos ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo decía aquí, wow, Señor, eres demasiado bueno porque de todo lo que tú nos has librado, de todo lo que tú has hecho por nosotros, y mira cómo nosotros a veces te pagamos. ¿Cómo nosotros le pagamos a Cristo? Cuando nos mandan a orar, no oramos. Cuando nos mandan a hacer algo, sí, pero no. O sea, me perdí en la de... Ya va. Esta era por lo que iba ahí, por la palabra. Pero no, se desvió, se cambió la... Ajá. Seguimos aquí. Esta está en Mateo 4.1. Quiero que vamos a leer Mateo 4.1. Dice que es la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto para ser tentado. ¿Por quién fue tentado? Por el diablo. Su arma fue, escrito está. El verdadero evangelio se enfatiza en llevar a la gente, a llenar a la gente de Dios. Pero yo quiero que leamos este Mateo 4.1, por favor. Mateo 4.1. Dice, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién vino? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Por qué lo tentó contra la comida? Con la comida. Porque venía de ayunar, tenía hambre. ¿Cuántas veces no venimos con ayuno y nos da hambre, verdad? Pero viene alguien y se ofrece, ¿quieres esto? ¿No le ha pasado? ¿Y quieres esto? Y déjeme decirle que a veces yo he caído. Después que como, ay, estaba ayunando, no podía escupirlo, ya perdí el ayuno. Y es fuerte, porque así como Dios fue tentado, así cada uno de nosotros también somos tentados. Pero ustedes saben qué fue lo impresionante, que Dios lo combatió con la palabra. Dios realmente fue obediente a lo que dice que escrito está cuando le dijo, y vino a él al tentador, el 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá, sino de toda que sale de la boca de Dios. ¿De qué vive el ser cristiano? De toda palabra que sale de Dios. Entonces el diablo le llevó ¿a dónde?
a la santa ciudad y le puso sobre él pináculos del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Imagínense ustedes cómo nos tenta el diablo, ¿ah? Con la palabra, porque él sabe la palabra. Y sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Otra vez le volvió a decir, escrito está. También no tentarás al Señor tu Dios. O sea, lo contrarrestó con la palabra. Y otra vez insistió. Otra vez le llevó el diablo y a un montón, y a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Aquí el Señor no se dejó tentar, pero ¿usted sabe por qué no se dejó tentar? Porque Él conocía la palabra. ¿Cuántos de nosotros no conocemos la palabra y a veces nos dejamos llevar por las tentaciones? Y a veces nos dejamos llevar por el pecado. Y a veces nos dejamos llevar por el mundo. Por lo que dice el mundo, por lo que cree el mundo. Y nos hacemos, ¿qué nos hacemos? Lo que dice la Biblia, hacedores de maldad. Porque no conociendo la verdad, no la aplicamos. Tenemos un problema y lo primero que hacemos es irnos a llorar. ¿Está malo llorar? No, no está malo llorar. El problema es irnos a la palabra, poder hablar de la palabra, porque lo que nos va a hacer libre, amados, lo que va a hacer libre sus problemas, sus situaciones y todo eso va a ser la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, el enemigo se sujeta. Ustedes no han visto que dice por ahí el dicho que dice, no leas la Biblia porque te vas a volver loco. Mentira del diablo. No se va a volver loco. Se va a volver una persona astuta, pila, inteligente, con sabiduría, que va a saber contrarrestar todo lo que el enemigo ha tenido para usted. El apóstol hablaba algo sobre los frutos, ¿verdad? Y casi toda esta semana o todos estos días se ha estado hablando de los frutos y del amor. Dice Marcos 8:24, el hombre mira alrededor y dijo, si veo algunas, quiero que lea esto porque esto es una revelación que el Espíritu Santo me dio exactamente anoche. Dice Marcos 8:24, dice, el hombre mira alrededor y dijo, si veo algunas personas, pero no puedo verlas, ¿con qué? Con claridad. No puedo verlas con claridad, parecen árboles que caminan. ¿Ustedes saben lo que es un árbol que camina? Si se ha estado hablando de frutos, aquí el Señor le hablaba a un ciego. Y ese ciego no veía nada. Estaba como estaba usted y como estaba yo en el mundo. No veíamos absolutamente nada. Pero ese ciego, el Señor hizo que recobrara la vista. Y él dice esto, pero no puedo verlas con claridad. No puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Ese árboles que caminan es usted y es yo. Somos los que llevamos los frutos. Un árbol que camina, un árbol que tiene frutos y comienza a dar fruto. A cambio, un árbol que no da fruto es un árbol que se queda paralizado. Un árbol histérico, no. Estático, estéril. Es un árbol que se queda estático, no camina. Pero se queda también estéril porque no da fruto, porque dice, es un árbol, árboles que caminan. ¿Usted se pagó, hermano? Esos árboles que caminan es usted y soy yo, que estamos dando frutos, que estamos llevando, que estamos consolidando, que estamos hablando de la palabra de Dios, que no nos quedamos callados. Nosotros somos ese nuevo remanente, decía el apóstol en estos días. Dios nos ha mantenido mantenernos así, calladitos todavía y sin hablar sobre los 5 ministerios y sobre todo lo que llevamos, porque este es el nuevo remanente que va a salir y va a hablar. Por eso es que usted aquí se está preparando. Esto es una preparación. Yo siempre lo he dicho y siempre se lo digo a mis discípulos, le digo, la vida es una universidad.
¿Cómo con una universidad? Sí, porque usted se está preparando. Usted lleva una preparación. Y si en esa universidad usted no pasa las materias, déjeme decirle que usted quedó raspado. Y eso pasa en la universidad, pasa en el liceo y pasa preescolar, inicial y todas las áreas nacionales. Y la vida, cuando el Señor me llevaba que la vida es una universidad, es porque a veces presentamos problemas, dificultades, ¿qué más? Ansiedad, ¿qué más? Temores, tristeza, desánimo, inseguridad. Llevamos todo ese tipo de cosas. Pero lo más importante, mi hermano, es que usted aprenda o apruebe ese examen. ¿Y cuál es ese examen? Esa película que vimos, eso se llama El Puente. Esa película se llama El Puente, la invito a que lo veas, es muy buena. ¿Por qué? Porque Jesús hizo todo eso para que todo aquel que en Él crea, lo dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que cuidar una salvación tan importante. Tenemos que estar pendientes, velar día y noche por nuestra salvación. ¿Sabes qué? El diablo no anda jugando. El diablo no anda jugando. El diablo anda buscando tu alma, anda buscando nuestra alma. Por eso es que nosotros tenemos que andar, como lo dice la Biblia, pilas, astuto, sabio. Una persona sabia con entendimiento no se deja vencer tan rápido, no se deja tentar tan rápido. En los problemas, en las dificultades. Si Dios te llamó, amado, déjame decirte que vas a tener conflicto. ¿Qué es eso? Dios me llamó y voy a tener conflicto. Si Dios te llamó, tendrás soledad. ¿Cómo que soledad? Ya va. Me vendieron a un Cristo raro, porque eso no es lo que yo quería. Me vendieron una palabra rara, ya va. A mí me dijeron que si yo buscaba a Dios, dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien, pero si tú no tienes conflicto, o yo quiero, mejor dicho, que alguien me levante la mano aquí que llegó sin problemas. Entonces, cuando empezamos a buscar a Dios, los problemas, las dificultades y todo eso nos mantiene sobre la roca. Sobre la roca, una roca firme que no vamos a decaer, porque a veces vienen los problemas y a veces nos derriba. Y a veces nos sentimos caídos y decimos que no podemos. Yo le decía esta mañana a una hermanita, le decía, ya va. ¿Quién pelea tus batallas? Tu batalla no la vas a pelear tú. Aunque quieras, la va a pelear es Cristo. Pero si tú te dejas vencer, pero esto está más bueno y dice, si Dios te llamó, tendrás calumnias. ¿Cuántos no han tenido calumnias? ¿Cuántos no lo han calumniado? Si Dios te llamó, te traicionarán. Fui traicionada, ya entiendo, Dios me llamó. Si Dios te llamó, vivirás ¿en qué? En persecución, en guerra. ¿Ustedes veían a los discípulos tranquilos? Ninguno. Todos estaban huyendo, pero no huyendo de que, porque ellos sabían con quién andaba. Pero como eran perseguidos, tenían que estar de un lugar a otro. Y de un lugar a otro estaban haciendo el trabajo. Si Dios te llamó, vivirás en persecución. Si Dios te llamó, pensarán mal de ti. Si Dios te llamó, serás odiado. Si Dios te llamó, todos opinarán de ti. Si Dios te llamó, tu presencia no, si Dios te llamó a su presencia, no creerán en ti. El llamado de Dios no es solo para valientes. Escúcheme esto, el llamado de Dios no es solo para valientes, es para sufridos. Porque el valiente no tiene prueba, el valiente no tiene lucha. Pero ¿sabes quién tiene lucha? El sufrido. El que está pasando persecución, el que está pasando todo esto, tiene sus luchas. Y es sufrido. Pero ahí es donde se glorifica a Dios. Ustedes saben que es fácil servirle a Dios cuando no hay problemas, ¿verdad? Cuando no hay dificultades. ¿Aquí hay alguien que no tenga problemas? Todos tenemos problemas, ¿verdad que sí? Todos tenemos dificultades. Pero en Cristo tenemos la confianza y la fe que Él nos ayudará en cada problema, en cada circunstancia que estemos pasando. ¿Ustedes saben que ustedes se están prostituyendo?
¿Qué es la fornicación? La fornicación es estar con una persona que no sea tu esposo. Y a veces nosotros nos estamos prostituyendo porque decimos servirle a Dios y nos prostituimos con el pecado. O sea, le somos infiel a Dios cuando elegimos desobedecerlo a Él. Cuando idolatramos otras cosas, cuando ignoramos su guía, cuando traicionamos su confianza. Cuando una persona es infiel, a veces la gente cree que nada más es infiel cuando le es infiel a su pareja. Déjeme decirte que no, porque ya tú estás casado con Cristo. Y si usted le es infiel por sus problemas, por sus dificultades, déjeme decirle que usted es usted está fornicando. Porque usted está traicionando a su esposo. Gracias, hermano. Porque usted está traicionando ¿a quién? A su esposo. Yo quiero contarle rápidamente sobre un testimonio. Ese testimonio es de Sinaí. ¿Quién conoce a Sinaí? ¿Quién conoce a Sinaí? Sinaí Alejandro es el adorador que canta una canción de la iglesia. Y él decía que él estaba en el mundo, pero le servía a Dios. Y yo decía, claro, estamos en el mundo, pero le servimos a Dios. Pero él hacía lo contrario. Porque él decía que Dios lo había llamado, ese es el testimonio de él. Y él decía que Dios lo había llamado para servir en su templo. Pero usted sabe lo que hacía, él se prostituía. Porque él aquí adoraba y glorificaba. Yo siempre he dicho, como siempre decimos, Señor, no me saques de tu presencia. Porque aquí, ¿usted puede pecar aquí? No va a pecar aquí. Usted va a estar aquí concentrado en la palabra, en todo lo que tenga que ver con Dios. Pero afuera es donde realmente se encuentra la verdadera prueba. Y él decía totalmente eso. Él decía, ese es el que canta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese apóstol, ¿no? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda tu alma. No se dormirá el que guarda tu alma. Y él decía en ese testimonio, él decía, era impresionante porque yo aquí estaba sirviendo a Dios los domingos. Pero los viernes y sábados estaba sirviendo en el mundo, en las discotecas, estaba gozándome. Y él decía que era algo como que le hacía sentir bien, pero le hacía sentir mal. Y así fue mi testimonio. Yo en este caso, mis hermanas vienen caminando con Cristo hace años, y mi mamá. Y era impresionante porque yo decía, como decimos mucho, no, Señor, yo ahorita no, lo mío es la rumba. Ustedes saben como la obra de teatro, lo mío es la rumba. Y así estaba yo, de rumba en rumba. De rumba en rumba. Todas las discotecas de la Mercedes me las sabía para ese momento. Y era impresionante porque un día, yo siempre rumbeaba era con mis primos. Y un día fuimos a unos 15 años. Y a mí me tocó este testimonio porque dije totalmente lo que vivía yo en ese momento. Yo iba para la iglesia con mis hermanas y me gozaba, no quería salir de la presencia de Jehová. Pero cuando llegaba a mi casa era esa universidad, era esa prueba, era ese examen, como decimos. Y yo llegaba y me invitaban y rápidamente caía en la tentación. ¿Cuándo es la fiesta? Y si no escribían, yo escribía. ¿Cuándo nos vamos? ¿El viernes o el sábado? Y estaba viviendo una doble vida. Dentro de la iglesia adoraba, pero fuera adoraba a Satanás, porque la Biblia me dice que hay dos caminos. Si en la iglesia estaba adorando a Dios, afuera ¿quién estaba adorando? Al diablo. Y en esos 15 años, unos 15 años cerca, en un apartamento cerca de mi casa, y estaban todos mis primos y estábamos todos, pero yo estaba inquieta, ¿sabe cuando usted quiere pero no quiere? No sé si me entienda. Y yo estaba en esos 15 años y vino una niña y me botó un trago y yo andaba con mi mejor ropa, mi mejor pinta. Y yo dije, estoy cerca de la casa, pero me molesta irme a cambiar y ponerme otra porque yo me quería poner mi ropa nueva. Y estaba así como enluchada. Y empezaron los muchachos a tomar, a bailar y esto. Y había algo dentro de mí que no encajaba, que no hacía ese encaje. Me recuerdo que mis hijos estaban en ese momento en la casa de mi hermana, de Jane, y ellos estaban orando porque su mamá regresara a casa.
Y yo decía, a veces me imagino que nos pasa así. A veces usted está en el mundo, cuando estaba en el mundo, pero había alguien que estaba orando por usted. Y eso nos enseña a saber lo que realmente a veces Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Yo en esos 15 años empecé a sentirme mal, quería irme a mi casa, de verdad, estaba como Abraham Pérez, quería hacerme popó, pipí, de toda. O sea, quería irme, estaba mal. Y de repente me recuerdo que me siento en las escaleras del edificio y salen mis primos, Adriana, ¿qué pasó? Vente, porque no es por nada, pero yo en el mundo quería ser bailarina, me encantaba bailar, ahora me encanta danzar. Y yo decía, wow, sí, ya voy, paso, espera un momentico. De repente él pasa y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. No sé qué momento se me secaron mis lágrimas, él sale otra vez y me dice, Adriana, vamos a comprar una botella. Y yo le digo, vayan ustedes, adelántense, yo los espero aquí. Lo invité, pero no vino porque él sabía que iba a decir. Y yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hubo una presencia del Espíritu Santo que me decía, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y ellos se fueron a comprar, y es impresionante porque todo lo ocasionó Dios, porque ellos son insistentes, son de los que vamos o te llevamos. Y ellos se fueron, y yo, muchachos, bajé mi escalerita, estaba en el tercer piso, bajé mi escalerita y me fui a mi casa. Abrí la puerta de mi casa, por supuesto no había nadie, porque estaban con mi hermana, y empecé a llorar y a llorar y a llorar, y era la presencia de Dios inundándome. Pero no obstante con eso, yo le digo al día siguiente a mis hermanas, yo le digo, hermana, yo a las 12 ya estaba en mi casa. No te creo, no sé si me creen todavía, pero yo le digo, a las 12 de la noche yo estaba en mi casa. Porque realmente no me sentía, estaba en el mundo, pero no me sentía del mundo, me sentía diferente. Y cuando le digo que este testimonio de este hombre me hizo como mella en mi vida, porque yo decía, así era yo. Servía a Dios, pero quería servir al mundo. Andaba en dos mundos, andaba dividida. Y ese el Señor nos muestra cuando nos prostituimos. Cuando realmente quiero servir a Dios, pero también quiero servir al mundo. No podemos estar divididos, hermano. Y hasta ese día de hoy dije, Señor, te sirvo. Señor, te sirvo. A partir de hoy, nada. ¿Vinieron las tentaciones? Pregúnteme. ¿Vinieron las tentaciones? Sí. Los mensajes de la discoteca, los full day, todo eso venía a mi teléfono a cada ratico. Prima, ¿qué nos vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Para dónde nos vamos? Y yo sin contestar. Sin contestar. Y no es fácil. Porque así como a Jesús le llegaron las tentaciones, a nosotros también nos van a llegar las tentaciones. Pero no depende de Jesús, porque ya Él murió en esa cruz por ti. Depende de nosotros darle un parado, darle un alto, a decirle al pecado, ya basta. No quiero saber del pecado, quiero caminar con Cristo, amén.